Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Bolivia se percibe otro panorama político y con el gobierno de Luis Arce las cifras económicas y macroeconómicas dan cuenta de un avance importante, pero todavía insuficiente para lo que requieren sus ciudadanos y ciudadanas, por supuesto. El golpe de Estado de Luis Almagro, la Embajada de Estados Unidos y la derecha neofascista de ese país todavía deja secuelas y no ha sanado todas las heridas en esa nación andina. Y por lo mismo también hay una demanda concreta. Sin dejar de revisar el pasado, castigar a los responsables del golpe y la dictadura de un año, también hay que movilizar sectores productivos y políticos para una efectiva transformación. Una transformación, por supuesto, de orden estructural. De esto queremos conversar con el analista y catedrático Javier Larraín, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá de nuevo, Javier. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Orlando, y los compañeros y compañeras de Enclave Política, y un saludo también a todos los televidentes y a Telesur. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión política también, Javier. ¿Cómo se evalúa el momento después de este primer cuatrimestre en Bolivia, superada incluso la pandemia, donde ya incluso se han generado otros procesos de orden económico, turístico, también productivo y sobre todo en el campo de la salud? Bueno, partiendo por lo último, que es un tema de interés nacional, regional y global, porque la pandemia persiste, digamos, y en Bolivia estamos actualmente atravesando la cuarta ola con cifras bastante positivas en relación al contexto regional y en relación a sí mismo, ¿no? Esta cuarta ola tiene apenas una tasa de letalidad de un 6,7, cuando en 2020, cuando comenzó la pandemia del COVID, tuvimos una tasa superior al 6%, ¿no? O sea, una de las más nefastas de la región, y ahora es apenas el 6,7%, pero además yo creo que con una campaña de vacunación, me atrevería a decir ejemplar, ¿no? Casi a la par de países como, a lo mejor como Chile, como otros países del continente, ¿no? O sea, en Bolivia, que es una población de poco más de 11 millones de habitantes, se han puesto más de 13,5 millones de dosis, ¿no? Hasta el 1 de mayo, digamos, para vacunas de una dosis, de dos dosis o de refuerzo, ¿no? Y estamos hablando de que casi el 66% de la población está inmunizada, más de la mitad con el esquema completo, hay un porcentaje importante también con dosis de refuerzo. Entonces, ese es el contexto con el que ha abarcado, que empezó, digamos, cuando asume Arce, su primera tarea es inmunizar a la población boliviana, y creo que lo ha hecho con bastante éxito en un país donde el 2020 hubo bastante subregistro, ¿no? Denunciado incluso desde el exterior, desde instituciones que llevan los registros eh, en Estados Unidos, ¿no? Que llevan como John Hopkins y que llevan los registros globales, y hubo un subregistro muy fuerte de muerte, ¿no? Es decir, cadáveres que llegaban, digamos, al servicio médico legal sin causal de muerte, pero que era una cifra excesiva en relación a un año común, y Claro. probablemente murieron de COVID y ni siquiera se les contabilizó. Entonces, sobre eso se tuvo que reconstruir el sistema de salud, sobre eso se tuvo que implementar en condiciones bastante adversas y sin obviamente, como en todo el resto de los países, ¿no? Sin experiencia previa, una vacunación masiva que está en curso y gratuita por parte del Estado, y que va dando efectos positivos. Claro, y entonces en ese panorama, ¿cómo se perfila entonces la economía de Bolivia, que incluso, para sorpresa de algunos, para la mayoría creo que no, también la perspectiva de crecimiento económico para este año es muy importante, es decir, superaría los 5 puntos, a diferencia de otros países con incluso mejores condiciones productivas, de estructura productiva, no crecerán más allá del 2 y el 3%. ¿Cómo se explica que ahora, en perspectiva del año 2022, incluso la CEPAL le plantea como el país líder en este crecimiento? Yo creo que varios elementos, ¿no? En primer lugar, hay un modelo económico implementado desde el año 2006, el modelo económico social, productivo y comunitario de Bolivia, que todos hemos visto, digamos, los órganos regionales, que durante 14 años ha dado resultados, ¿no? Es un modelo económico
ha firmado o que partió, digamos, se solventa, digamos, a partir de la recuperación de la renta con la nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Es decir, Bolivia nacionalizó los hidrocarburos, nacionalizó el gas, nacionalizó, y a partir de las exportaciones de eso y la renta captada, la reinvierte en inversión del Estado, en carreteras, en empresas, dinamiza la economía de esa forma a través de bonos para las personas, que permite un movimiento de flujo interno importante, y el Estado, digamos, que controla o es protagonista de una parte de la economía. Eso sostiene en el fondo teórico, fundamental y telón de fondo, y que ha rendido éxito durante más de una década de gobiernos de Evo Morales, que ha sido mencionado regionalmente y que se retomó con la asunción de Arce, que además era el ministro de Economía de Evo Morales. En ese sentido no hay mucho, si tú quieres, mucha novedad, mucha magia, ¿no? Estamos hablando de gente experta que conoce bastante bien su economía, que retomó el hilo del país, pero yo me iría ya estrictamente a lo coyuntural. Yo creo, como te decía, que hubo una muy buena lectura en términos políticos de la crisis sanitaria. O sea, se comenzó de forma acelerada a abarcar el tema de la pandemia, y es lo que permitía reactivar la economía, ¿no? Y empezar a normalizar las cosas. Te doy un dato, Orlando. Mira, por ejemplo, este crecimiento que dices tú, que el primer trimestre de este 2002 llegó a un 6,4%, yo te voy a dar dos datos. Por ejemplo, ha permitido reabrir las fronteras bolivianas hace 2 días, ¿no? Con países como Chile, normalizarlas con Argentina, ¿no? ¿Qué significa eso? A lo mejor uno dice, se abre la frontera. Bueno, que permite, por ejemplo, normalizar el flujo turístico, que Bolivia recibía más de 1 millón de turistas en 2019, ¿no? Y justamente de los países vecinos. Argentina es el primer emisor, digamos, de turistas a Bolivia, Perú, Brasil, Chile, ¿no? Entonces empieza a reactivarse otro sector de la economía que está un poquito más lento, pero que es muy importante, que es el turismo, ¿no? Acá hay turismo comunitario, las mismas comunidades ofrecen servicios turísticos, por ejemplo, en el Salar de Uyuni, por ejemplo, en el lago Titicaca, ¿no? Son especies de cooperativas comunitarias, a veces de naciones indígenas, y tienen sus restaurantes, tienen sus alojamientos, todo eso se está reactivando, y eso aumenta, da un granito de arena, obviamente, al PIB y a esa economía, y permite dinamizar. Y en el caso, y otro dato, por ejemplo, también el mes pasado, hace casi un mes, firmó un contrato muy importante, o sea, tejiendo estas alianzas favorables a Bolivia, firmó un contrato muy importante de aumento de exportaciones de gas a la Argentina. Es decir, va a asegurar una cuota que necesita Argentina de más de 14 millones de metros cúbicos diarios para enfrentar el invierno, y a cambio nada más ni nada menos que por una garantía de Argentina de provisión de harina, en un conflicto que todos sabemos a nivel global a raíz de lo de Ucrania y Rusia, ¿no? Es decir, el país va a poder fijar, fíjate tú, va a poder fijar con este convenio de Argentina, va a poder impedir, digamos, una inflación en productos de la canasta básica, va a poder fijar o mantener los precios del pan en un momento particularmente rudo para todo el mundo. Entonces, y como te digo, este mismo incremento del contrato con Argentina, estamos hablando del segundo sector de exportaciones de Bolivia. El primero es agropecuario y el segundo son los hidrocarburos. Entonces se está reactivando en base a la, si tú quieres, ¿cómo te dijera? A las potencialidades y a la infraestructura instalada y a la experiencia misma, sector de hidrocarburos, sector turístico, y así se va volviendo poco a poco la normalidad en un gobierno dirigido por, bueno, quizás probablemente por uno de los economistas más talentosos de la región en la última década. Claro, y para cerrar este primer bloque, Javier, efectivamente te iba a preguntar si en la conducción del Estado está el economista Luis Arce, ¿hasta dónde se imprime un sello particular de él en la gestión? Porque efectivamente lo que hizo Evo Morales también contaba con su gestión cuando fue su ministro de Finanzas, pero ¿es solamente la parte económica en su sello particular o también es una estructura de gobierno más amplia, con más elementos, con más argumentos para el desarrollo económico de Bolivia en estas circunstancias post pandemia? Mira, en lo muy personal creo que es un gobierno que todavía está diseñando esa identidad que dices tú, ¿ya?
Desde el liderazgo, el mismo Luis Arce es un tipo bastante carismático, ¿no? No tiene problema con reunirse con trabajadores, con dueñas de casa, entrar a un barrio, jugar básquetbol, que es su deporte, guitarrear. Lo mismo la ministra, la vimos el otro día, la ministra de la Presidencia en el 1 de mayo cantar con los obreros mineros, y no es, digamos, una puesta en escena, un acto de impostura, ¿no? Es así. Entonces, tienen esa calidez y esa cercanía, ¿no? Más esa experiencia profesional que los avala. Pero yo creo que se está en un diseño de identidad en una coyuntura que lo hablamos la vez anterior, Orlando, particularmente difícil porque es post golpe de Estado y donde las fuerzas que golpearon, las fuerzas reaccionarias, siguen, digamos, articuladas. Claro que sí, hagamos la primera pausa y volvamos enseguida para analizar en perspectiva también lo que implica ahora en la parte política la gestión administrativa de gobierno y también un elemento que es clave, que Javier lo conoces, el rol que está jugando la oposición y también ciertos elementos foráneos a Bolivia. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Javier Larraín a propósito de lo que ocurre en Bolivia. Javier, efectivamente la oposición no se ha quedado quieta, pero está disminuida políticamente, no tiene el mismo ímpetu, no cuenta con el apoyo abierto, directo del señor Luis Almagro de la OEA, y la Embajada de Estados Unidos ha tomado como cierto matiz ya con el gobierno de Joe Biden con respecto a la gestión de Luis Arce. ¿Hasta dónde efectivamente la oposición puede quedar de alguna manera arrinconada en sus propósitos desestabilizadores? Yo creo que hay que partir de la base de que es una oposición profundamente antidemocrática, ¿ya? Y lo demostró el 2019. Es una oposición que no respeta la constitucionalidad, no respeta un ejercicio electoral cuando le es adverso, no respeta la vida de las personas, incluso si quieren reclamar su derecho ciudadano a saber qué pasó con su voto. Y eso lo expresaron a través de 3 masacres. No respeta ni siquiera los recursos públicos, se los apropiaron. Eh, pero yo no la subestimaría tanto, Orlando. Tienen una representación, no te diría estratégica en el Parlamento, pero sí importante, que permite impedir y hacer ruido diario y semanal y torpedear cualquier política desde el Estado. Tienen medios de comunicación a su alcance, tienen fuerzas vivas de la sociedad aglutinada, tienen gobernadores, tienen alcaldes, es decir, es una fuerza latente, ¿no? Y ahí yo soy un poco más cauto. No creo que es una posición totalmente derrotada, al contrario, creo que es una oposición que está acumulando fuerza, que está otra vez instalando determinadas coyunturas, instalando determinados discursos para una acumulación y en algún momento futuro poder otra vez romper el hilo constitucional del país, que no tendría ningún problema. Y respecto a la OEA, esa alianza va a existir, o sea, como existió el 2019. No se te olvide que Luis Almagro vino el 2019 a este país y andaba con Evo Morales, y andaba en el trópico con los cocaleros. Claro, claro que sí. Entonces, Ahora, si te, una en cosa es la función de eso te pregunto impostura que puede algo sostener que es la OEA clave. o puede sostener Estados Unidos hasta el punto de quiebre y la consolidación de sus planes, y eso lo vivimos. Entonces no me extrañaría que la OEA actúe de una forma ahora y en un momento de particular sensibilidad política y de crispación, si tú quieres, de lucha de clase, puedan actuar en contra de Luis Arce. Claro. Porque el telón de fondo en todo esto es lo que hablamos al comienzo, que los recursos naturales de este país, uno muy estratégico para el siglo XXI como el litio y otros muy importantes como el gas, están socializados, son parte del Estado, ¿no? Y antes, hasta el 2005, no eran parte del Estado, eran parte de transnacionales, británicas, francesas, españolas, y por supuesto eso tiene un costo, y eso jamás va a ser perdonado por esas transnacionales, por los gobiernos que están detrás de las transnacionales.
Y a propósito de lo que mencionas, Javier, ¿hasta dónde esta propuesta internacional de constituir una especie de federación de países productores de litio puede constituir también un punto muy importante en la consolidación del desarrollo económico de Bolivia, considerando lo que ya hemos hablado? Incluso algunos hablaban de la guerra de litio, el golpe de estado de litio, es decir, se constituye en la razón incluso que justifica para algunos el golpe de estado del 2019. Sí, efectivamente es algo que está sonando mucho, Orlando, desde hace unos 2, 3 meses y que lo ha manifestado públicamente México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. O sea, los países que, si tú quieres, monopolizan estos recursos, el recurso natural del litio son básicamente Bolivia, México, Argentina y Chile. Y es un mineral, bueno, que se utiliza, todos sabemos, para las telecomunicaciones, para baterías, para una serie de cosas, ¿no? Se le habla del mineral del futuro. Yo creo que beneficiaría no solo a Bolivia, como lo ha planteado AMLO, beneficiaría a los países productores, y algunos lo han tratado de formular, que ya está sonando aquí entre los economistas, como una especie de cartel, digamos, como fue la OPEP, ¿no? Es decir, tratar de controlar precios tanto en la producción como en la comercialización, y no que cada uno esté produciendo por fuera, compitiendo entre sí, establecer los precios entre los productores. Y sin duda sería, como se dice popularmente, tener el sartén por el mango una organización de ese tipo. Beneficiaría a Argentina, Chile, Bolivia y México. Claro. Ahora, en ese sentido también te preguntaría hasta dónde el liderazgo de Luis Arce en el plano regional se ve disminuido comparado con lo que hacía Evo Morales. Por supuesto, son momentos distintos, no es lo mismo la época del ciclo progresista amplio, general en América Latina, con lo que ha tocado vivir después incluso de un golpe. Te digo esto pensando en que posiblemente gane las elecciones en Brasil Ignacio Lula da Silva y en México, en Colombia Gustavo Petro. ¿Crees que efectivamente se abre, también hay una buena posibilidad para que esos principios constitutivos, por ejemplo, de la UNASUR tengan mayor peso y beneficien a Bolivia en particular? Yo creo que sí. Creo en primer lugar que obviamente los carismas, los liderazgos no se heredan, ¿no? No es lo mismo Alberto Fernández que Néstor, no es lo mismo Dilma que Lula, en fin, cada cual tiene trayectorias. En el caso de Luis Arce tiene su propia trayectoria que por supuesto no es la misma de Evo Morales, que todos la conocemos, ¿no? Durante décadas en un movimiento sindical muy importante y en un movimiento social muy importante en Bolivia y protagonista de coyunturas muy importantes del país, ¿no? En los 90, a comienzos de los 2000 y después como presidente. Pero tiene su sello propio, tiene, creo yo, sus propias virtudes, sus propias capacidades. Te decía que es un tipo bastante cercano a la población y creo yo que nos encontramos en una particular coyuntura que le favorece, ¿no? Por ejemplo, el que haya habido un golpe, entre comillas, con toda la brutalidad, con toda la crueldad, con todo lo que significó, favorece a leer los escenarios de otra forma, a la necesidad imperiosa de establecer alianzas estratégicas en la región, ¿no? Y se le ha dado un tablero relativamente favorable, ¿no? Con el triunfo de Pedro Castillo en Perú, con el triunfo ahora, fíjate tú, y si quieres después lo tocamos, pero de Gabriel Boric en Chile. O sea, el diálogo evidentemente mucho más fácil con un Gabriel Boric que con Sebastián Piñera, donde no había ninguna posibilidad de diálogo, o con Alberto Fernández, donde te mencioné un acuerdo de gas y trigo, que con lo que se pudo haber hecho con Macri, que no solo era un tipo opositor, sino que sirvió de base material y de retaguardia estratégica a los golpistas, ¿no? Claro. Entonces, está configurando un escenario favorable para Bolivia en ese sentido. Yo creo que Luis Arce, como representante de uno de los países protagónicos de este cambio de las últimas 2 décadas, por supuesto que es un sujeto, valga la redundancia, protagonista a nivel regional por sí mismo. Ya, y entonces, frente a ese panorama, ¿qué posibilidades tiene Bolivia, por ejemplo, de desarrollar, apoyar y ser un eje también consolidador de los movimientos sociales de América Latina? Porque era evidente que el ejemplo de Bolivia irradiaba lo mismo que pasaba, por ejemplo, con Brasil, porque los movimientos sociales como que se han ido sectorizando con el feminismo, con el ambientalismo, con el animalismo, pero lo que han dicho varios de los líderes, incluso de los propios movimientos sociales, es que la lucha fundamental es la lucha de clases y es el propio capitalismo. Entonces, Bolivia, ¿crees que efectivamente se instala en esa dimensión?
Yo pienso que sí, pero ello nuevamente permíteme discrepar de una parte del enunciado de tu pregunta. Yo creo que Bolivia está en una coyuntura particularmente rica en ese sentido, porque nuevamente a través de un antecedente trágico, ¿no? Bolivia es uno, por ejemplo, uno de los países con mayores tasas de feminicidio en la región. Esto ha permitido que en los últimos años se desarrolle un vertiginoso movimiento social de feministas, ¿no? Y es un movimiento, o sea, Bolivia tiene la oportunidad de hacer ese acople que dices tú, del movimiento social clasista, entroncarlo con las luchas feministas, ¿no? Son finalmente las mismas luchas y el gobierno ha dado señales importantes también en esa materia. Declaró este año como el año de la despatriarcalización, ¿no? Estableció, por ejemplo, creó en febrero una comisión de revisión de casos de violación y feminicidios, porque había sucedido que muchas personas que habían tenido sentencia habían sido beneficiadas por un sistema judicial corrupto, abiertamente corrupto. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que no son excluyentes. O sea, Bolivia puede servir, como bien tú dices, para aglutinar a los movimientos sociales. Hacía siempre regularmente cumbres internacionales de movimientos sociales, que me imagino las seguirá haciendo, ¿no? Seguirá con el legado. Hay una muy buena relación en este minuto entre la Central Obrera Boliviana, que históricamente fue importante en América Latina, digamos, con mucho poder además, pero tiene la oportunidad histórica, que yo creo que no debiera dejar pasar, de dialogar francamente y de forma sincera, por ejemplo, con el movimiento feminista y avanzar en la misma dirección, ¿no? Porque ahí yo pienso, como decía Fidel Castro, las revoluciones, el arte es sumar, sumar, sumar y sumar. Claro que sí. No hay restar. Ya, y frente a eso, por ejemplo, te planteaba, porque una de las grandes discusiones que hay en América Latina, sobre todo en países con un alto nivel de minería, también es que entran en disputa y entran en contradicción con los movimientos ambientalistas. En Bolivia no ha sido ajeno a esto, no es de la misma dimensión de lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil, en Ecuador o en otros países, hasta donde también en este sentido y en este sector se puede coadyuvar a una mejor relación con el gobierno y las prioridades de la nación. Bueno, hay tensiones, por supuesto, hay muchas tensiones. Un sector importante de la minería en este país son cooperativistas, ¿no? Y en algunos casos capital extranjero que utilizan, vamos a decir, palos blancos, fachadas de cooperativistas, y que a veces irrespetan leyes ambientales o tienen formas de explotación que no son las más ajustadas. Y por supuesto que siempre existe esa tensión, y muchos de esos sectores cooperativistas son base social y política, y hasta parlamentaria, del movimiento al socialismo, ¿no? Y existe esa tensión. Yo creo que hay voluntad y hay un horizonte, y lo ha dicho, de derechos de la madre tierra, todo eso, y está esa tensión, como dices tú, de la materialidad, porque también el cooperativismo ofrece fuentes de empleo a importantísimos sectores de la sociedad. Entonces, se vive en esa permanente tensión, ¿no? Y se choca a veces con movimientos ambientalistas. Sí, lo que en ese movimiento ambientalista, aquí se da una particularidad, a lo mejor que en otros países tampoco se da, y que tiene que ver con la gran población indígena de Bolivia, ¿no? Y que muchos movimientos ambientalistas, que tienen absolutamente otras intenciones, se amparan o se vinculan y digamos que protegen o envuelven su discurso a partir de lo indígena, pero de un indígena totalmente disociado de la materialidad, ¿no? De algo prístino, de algo que hay que cuidar, que es una reserva moral y hasta natural del mundo, que no se puede tocar nada. Entonces son movimientos ambientalistas que tienen una llegada, yo te diría que ahí sí muy reducida. No creo que sean movimientos que aglutinen masas, ¿no? Sino que sectores bastante específicos de la sociedad, y en algunos casos muy abiertamente oportunistas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Javier. Muy importante lo que acabas de mencionar. Da para otros temas y otros programas también sobre el tema que estamos abordando. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo para ti, Orlando. Gracias a Javier Larraín. A propósito de esta coyuntura política, superado el primer cuatrimestre de Bolivia, se ven con mejores perspectivas no solamente la economía, sino también la política y también, por supuesto, un enfoque a lo que está pasando con esa oposición golpista, que ocurrió además como gran protagonista en el año 2019. Nos veremos pronto. Chao, chao.